vamos a estudiar el capítulo 15 y déjame repetirlo porque es importante. Desde el capítulo 12, nosotros hemos estado viendo la parte práctica de la vida cristiana, ¿vale? Romanos del 1 al capítulo 11 es puramente doctrina, ¿vale? Doctrina, fundamentos. Dentro de esos 11 capítulos, si tú recuerdas, el capítulo 9, 10 y 11 habla del pueblo de Israel. Las ramas naturales, si te acuerdas, el pueblo elegido por la promesa, pero siempre ha sido por fe, porque aún Abraham fue justificado por fe y después vino la señal, pero no fue porque él lo quisiera, sino por elección de Dios y empezamos a hablar de eso. Entonces, Romanos 9, 10 y 11, doctrinales, pero nos hablan verdades respecto a Israel, ¿vale? Quien dice ya lo desechó, pues no lo ha desechado. Siguen siendo las ramas, el olivo natural, y nosotros somos las ramas injertadas en contra de naturaleza, que estamos firmes, ¿verdad? Por gracia, al igual que ellos. Eso hemos estado viendo. Pero desde el capítulo 12 comenzamos la parte práctica y yo creo que la otra es complicada en el sentido intelectual como de entender, pero la parte práctica ha sido retadora. Ahora vamos a entrar al capítulo 15, pero antes vamos a hacer una oración, ¿sale? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque nos permites estar en este lugar. Gracias porque tu palabra sin duda habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero queremos pedirte que más que solamente llevarnos la información, podamos llevarla en nuestro corazón para hacerla vivencial, que la apliquemos a nuestra vida diaria. Señor, somos tan imperfectos, tenemos tantos errores, Señor, tenemos tantas luchas con nuestro propio yo, con nuestra propia carne, Señor. Y aunado a eso, con todo el sistema, Señor, el mundo que está bajo la potestad del aire, que muchas veces nos hallamos fallándote. Pero gracias que como lo hemos cantado, Señor, siempre ha sido por gracia, siempre nos has justificado por amor, por misericordia, y no porque nosotros cumplamos las expectativas. Gracias por eso, Señor, por esa gracia inmerecida que nos permite estar aquí, Señor, que nos permite, Padre, seguir creyendo que podemos ser transformados y cambiados hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Habla nuestro corazón, habla nuestras vidas. Espíritu de Dios, ayúdanos a desarrollar la madurez que solamente viene a través de la palabra y de una vida piadosa, de una vida en constante búsqueda de tu rostro, en constante oración. Perdónanos, Señor, si estamos viviendo un cristianismo tibio, un cristianismo, Padre, de conveniencia, de solo ir a la palabra en los momentos de emergencia o en aquellos que nos sentimos abrumados para buscar una respuesta. Perdónanos también si nuestra vida de oración es escasa y solamente recurrimos cuando necesitamos un favor de parte tuya. Ayúdanos a entender que somos llamados hijos y que el Hijo siempre está dispuesto a obedecer al Padre, y que lo que hoy leamos estemos dispuestos a obedecerlo y a llevarlo en nuestro día a día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y bien, entonces veíamos que en el capítulo 14, ¿por qué te voy a leer esto? Mira, ve al capítulo 15, verso 1, para hacer un breve recuento nada más. Y mira lo que dice aquí, así que los que, ¿qué? ¿A qué se referirá cuando dice así que los que somos fuertes, acá los que están bien, bien fuertotes, bien musculosos, ¿sí? A los que tienen un montón de fuerza, ¿se refiere a eso? Entonces, ¿a qué? Así que los que son capaces, esa es la palabra en el original, los que son maduros, los que tienen una fe desarrollada, ¿vale? Una fe que ha sido ejercitada el tiempo y que ha sido puesta a prueba. Así que esos, dice, los que somos fuertes, Pablo se incluye. Y tal vez tú y yo tendríamos que incluirnos ahí, ¿no? Porque tendríamos que llevar una vida en constante búsqueda de Dios, de madurez espiritual. Y podríamos decir, así que los que son capaces, maduros espiritualmente, ¿qué dice? Debemos, ¿qué? Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, quiero explicarte la palabra soportar porque tú cuando la lees dices, pues es aguantarlo, ¿no? Que haga lo que haga, diga lo que diga, y lo tengo que soportar así, de odioso como sea. No, esa palabra, ¿verdad? Viene del original, del original griego es bastazo y quiere decir asistir, suplir,
levantar, alzar, cargar, llevar en peso, sufrir y tomar. Fíjate entonces lo que Pablo está diciendo. Así que los que ya somos maduros y que somos capaces de discernir lo espiritual, debemos de asistir, debemos de cargar, debemos de soportar en el sentido de llevar el peso y sufrir sus flaquezas. ¿Qué es una flaqueza? Pero habla de una debilidad espiritual o moral. Una flaqueza está hablando de una debilidad espiritual o moral y dice, así que si tú ya eres maduro espiritualmente, así que si tú estás en un proceso ya más avanzado de discernir las verdades espirituales, tienes que asistir y ayudar y soportar y llevar el peso de aquel que todavía espiritual está débil. Pero el pensamiento seguía porque Pablo ya les vino explicando en el capítulo 14 cómo es posible que los que son fuertes en la fe, que ya son maduros espiritualmente, están peleando por si se come carne o si no se come carne. Y yo te lo expliqué, ¿verdad? Porque lo podemos sacar del contexto. ¿Por qué decían unos que sí y que no? Porque cuando ellos iban a la ley, ellos leían y decían, antes de que el hombre pecara, no comían carne. Y una vez que pecaron, empezaron a comer carne, pero eso fue a causa del pecado. Así que como queremos honrar a Dios, nos abstenemos de comer carne y solo vamos a comer verduras. Y el otro que había entendido que todo es bueno si das gracias a Dios y que todo es para nuestro sustento y das gracias a Dios es bueno, le decía, tú estás mal y estás inmaduro espiritual porque no entiendes que ya puedes comer carne. Aquí entra la batalla, ¿verdad? Entre los que dicen no se come puerco y si se come puerco, que esto y que el otro, y nada más estamos peleando por eso. Y que si sí se bebe vino y que si no se bebe vino. Y yo le digo a las personas, bueno, y cuando vas a un país que su cultura, la bebida es el vino, ¿le vas a decir entonces que está en pecado? Es que es un borracho, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el pleito era eso, que el vino, que si no el vino. Pero Pablo decía, a ver, y les voy a decir algo. Si tú dices que estás ya bien maduro espiritual, deja de comer enfrente de ellos o hacer las cosas que sabes que los llevan a tropezar porque aún son débiles en su fe. No te jactes en decir yo ya entendí que todo es bueno para hacerlos tropezar, y la palabra tropezar es para que los hagas caer y los ofendas. Y Pablo lo dijo no solamente en Romanos, leímos Corintios. Yo sé que todo es bueno y que nada es inmundo, es decir, nada es común en sí mismo, pero para aquel que sí lo es, para él eso es sucio, no se puede gustar de él. Así que si para mi hermano esto es causa de ofensa, yo no voy a comer carne jamás para que él no tropiece. Ya después le explicas. Pero cuando tú estás peleando por eso, mira, yo se los decía hace 8 días, la gente allá afuera se ríe de nosotros y somos la burla porque dice, mira, bien unidos, pero nada más diles que si se come carne o no se come carne, que si esta sí o esta no, y ya los echaste a pelear. Es más, ahí ponles que si tomarse una copa de vino es bueno o malo, y ahí ya los echaste a pelear. ¿Y qué fue lo que Pablo dijo? A ver, quiero que entiendan, el reino de Dios consiste en qué? En justicia, en paz y en gozo. El que en esto sirve al Señor agrada a Dios. Porque deben edificarse mutuamente. ¿Sí o no dijo eso la Escritura? Lo que está diciendo Pablo es decir, ya, dejen sus pleitos por cosas vanas. Pregunta, ¿el Señor te va a salvar por lo que comes? ¿El Señor te va a salvar por lo que tomas? Yo hasta les dije el otro día, dices, no tomo vino, ¿verdad? Pero que, y no tequila, yo me dije tequila, porque entonces está dando, no, yo no estoy dando permiso de nada, cada quien es en su conciencia que el Señor les acuse y les defienda, ¿vale? Pero yo les decía hace 8 días, a ver, dices que no tomas eso, pero te echas 3 litros de coca, ahí no me vengas a decir que estás cuidando el templo. Porque hay cosas que tú tomas, que bebes y que son bien dañinas, pero pues como no tienen alcohol, dices, pues me las tomo y son muy malas. Pero lo que Pablo decía, dice, es que el reino no consiste en eso, ya por favor. Dejen de pelear por eso. O porque si el día que se observa, y yo hablaba hace 8 días y les decía, dice, de fiestas, de lunas nuevas, de días de reposo, lo que Pablo está diciendo, mira, yo sé que algunos de ustedes argumentan que hay unas fiestas que ustedes como judíos celebran que no están estipuladas bíblicamente y las llevan a cabo. Y algunos de ustedes dicen que no se tienen que celebrar porque bíblicamente no están establecidas.
A ver, díganme una fiestas que sí están establecidas bíblicamente. ¿Cuál otra? La de los tabernáculos. ¿Cuál otra? La de las trompetas. La del Purim. La del Hanukkah. ¿De qué está hablando, paz? Pues son fiestas que no fueron estipuladas bíblicamente, pero que el pueblo de Israel observa y que cuando tú vas al libro de Esther entiendes por qué la observan. Y el pleito entre ellos era, eso no es bíblico, no que sí es bíblico, no es bíblico, pero sí habla de nuestra libertad como nación. Y se peleaban por eso. Así como hoy, o sábado o domingo, todos los días son del Señor. Todo le pertenece a Él. Es que debe ser tal día. En eso estaban peleando, hermanos. Así como en este tiempo, yo no sé si todavía pasa, yo todavía veo que pasa, ¿verdad? Y peleamos por esas cosas. Y Pablo dice, el reino de los cielos no es eso. Consiste en justicia, paz y gozo. El que sirve a Dios en esto, ese es el que le está agradando y está sirviendo fielmente como Dios lo pide. Mira que Dios no te va a recompensar. Hablaba ahí del bema de Cristo, del tribunal de Cristo, y yo ya expliqué hace 8 días. Una cosa es el juicio del trono blanco, que ese es para todo aquel que no recibió a Cristo y que va a recibir un juicio justo. Y los libros van a ser abiertos y ahí sus obras van a ser medidas, porque Dios no es injusto y les va a dar un justo juicio. Pero el tribunal de Cristo habla de las recompensas al creyente. Y lo que decía Pablo dice, mira, deja que su Señor lo juzgue, si lo comió o no lo comió, si lo bebió, si celebró, si lo observó, no lo observó. Deja que su Señor sea el que juzgue las intenciones de su corazón y tú ya deja al siervo ajeno. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Ok. Entonces en el capítulo 15 sigue la idea. Y Pablo está diciendo, ya los que dicen ser fuertes, dejen de pelear con los débiles. ¿Y quién es un débil? Probablemente un nuevo en la fe. Probablemente alguien que está dando, dicen por ahí, sus pininos, ¿no? Primeros pasos, un bebé en Cristo, un niño en Cristo que está desarrollando y madurando, ¿verdad? Y que está teniendo sus choques ahí intelectuales con la escritura y que está descubriendo que hay cosas que no están bien, ¿verdad? Hay un celo que a lo mejor tú ya no tienes, porque el que está nuevo en Cristo tiene un celo que a veces, ¿quién no ha perdido el celo por Dios? ¿Quién todavía tiene el mismo celo que cuando conoció? Que le querías hablar hasta a los perros, a las piedras, ¿sí o no? Ya les platiqué que yo un día así en esa inexperiencia le dije a una tía, ¿verdad? No, yo llevaba unos meses en Cristo, le dije, te reprendo, Satanás. Esa era mi pasión. Y andaba reprendiendo a todos, ¿verdad? Ya hoy me habla bien, pero fue algo que me impidió hablarle, ¿no? Por mucho tiempo. Pero era la pasión. Entonces el débil en la fe tiene mucha pasión, pero mucha inexperiencia. Desconoce muchas cosas, pero a veces el que ya está maduro y lleva tiempo ha perdido esa pasión que sí tiene el débil en la fe o el que apenas va desarrollándose. Pero Pablo dice, ustedes fuertes, aquellos que ya tienen una capacidad de discernir las verdades espirituales, ayuden, asistan, carguen al que todavía tiene flaqueza espiritual y moral. ¿Sale? Vamos a seguir leyendo. Cada uno de nosotros que dice, agrade a su prójimo en lo que es justo para edificación. Fíjate, ahora nos dice otra cosa. Si tú ya eres maduro espiritualmente, agrada a tu prójimo. No te agrades a ti mismo. Porque la intención es que el cristianismo o el creyente sea levantado, sea construido, sea edificado, para que crezca en su fe, no para que tú vengas y lo aplastes. ¿En qué consiste la ley, hermanos? Ahorita lo vamos a leer ahí. Ama a Dios y a quién. Ni Cristo mismo se agradó. Ahorita vamos a leer eso, vamos a seguir leyendo. Porque ni aun Cristo, ¿qué dice? Se complació a sí mismo. Es la idea. Porque ni siquiera Cristo se exaltó, ni siquiera Cristo se complació o decidió agradarse a sí mismo y era Dios. ¿Qué dice? Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pregunta, ¿qué es un vituperio? ¿Mandé? Insultos, burlas, humillación, desprecio, pero conlleva también el desprecio y la crítica de los religiosos.
Sé porque ni Cristo se complació a sí mismo, sino que decidió no agradarse a sí mismo y aún sufrió la humillación, el desprecio, la maldición para poder salvarlos. Esa es la idea que Pablo está llevando. Ni siquiera él, que era Dios, con justicia puedo decir, yo no muero por toda una bola de pecadores que son ustedes, y porque aparte me van a maldecir, me van a despreciar, me van a golpear, me van a insultar. A pesar de eso, le voy a seguir porque mi intención es salvarlos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Y aquí Pablo siempre va a las escrituras, dice, porque las cosas que se escribieron antes, y esto está haciendo referencia a la ley de Dios, a los profetas, ¿vale? Al Antiguo Testamento, dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra instrucción o enseñanza, están ahí escritas. Para que tú vayas a ellas y aprendas cuál es el propósito de la ley, cuál es el espíritu de la ley, a fin de que por la paciencia, esta palabra paciencia es por la perseverancia y la resistencia, la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. En otras palabras, lo que está diciendo, hermano, si tú debes fijarte en algo es en lo que está escrito, para que a través de lo escrito tú tengas soporte, para que tú perseveres en la esperanza que tienes. ¿Cuál es nuestra esperanza? Está apuntando a lo eterno, hermanos. Lo que Pablo está tratando de decir, dice, aprendan de las escrituras y vean que los van a llevar a aquello que realmente trae esperanza, que es el reino de los cielos, no a cosas de comida y bebida. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes, ¿qué dice? Un mismo sentir según Cristo. Lo que está diciendo Pablo, pero el Dios que les da consuelo, el Dios que les procura, el Dios que aguanta y resiste, les dé un mismo sentir ya. Y que ese sentir sea el de Cristo. En otras palabras, quiero que cada uno de ustedes tenga la mente de Cristo. Quiero que cada uno de ustedes deje de agradarse a sí mismo, de complacerse a sí mismo, de defenderse a sí mismo y empiece a sentir y a pensar como pensó el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el pensamiento de Cristo? A ver, hermanos, acuérdense, cuando está en el monte, ¿verdad? Ahí en el Getsemaní, sufriendo, sudando gotas de sangre, ¿por qué estaba sufriendo? Si puedes, Señor, si puedes, Padre, que pase de mí esta copa, este sufrimiento. Pero como no me quiero agradar a mí mismo ni complacerme a mí mismo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Humanamente él pudo complacerse y decir, ay, a ver cómo le hacen de pecadores. Yo ya me echo para atrás y no muero por ustedes. Pero siguió, porque esa es la única forma de reconciliarlos. Es la única forma de justificarlos. Es la única forma de restaurar lo que fue roto por el pecado. Y como no me voy a agradar a mí mismo y busco la justicia y busco la paz y busco el gozo del creyente, de aquel que viene a los pies de la salvación, voy a seguir adelante. Y Pablo aquí está diciendo, a ver hermanos, basta con sus pleitos y pido por las consolaciones del Dios que les ha dado salvación, que tengan un mismo sentir. Y que ese sentir sea el sentir que tuvo Cristo. El que no se aferró a ser igual a Dios, se despoja de su deidad, se hace hombre y es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, ¿sí o no? ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 6, para que unánimes, o sea, unidos a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando ustedes tengan el mismo sentir de Cristo, entonces van a estar en unidad y van así entonces a glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito del creyente?
¿A quién tenemos que glorificar? ¿A quién tenemos que complacer? Y eso quiere decir que cuando tú quieres complacer a Dios, a veces tienes que complacer al prójimo, porque pues todavía no le cae el 20 en algunas cosas. Pero a veces, ¿qué le decimos? Estás bien maduro espiritual. Lee más la Biblia para que entiendas por qué yo sí hago esto y por qué tú no. Porque tu fe es débil y más le das, menos va a crecer. Porque cada vez que tú le dices, más se aparta de ti y a veces hasta del cristianismo y dice, bola de cristianos soberbios que se creen saber todo. Perdón que lo diga así, pero a veces eso mostramos al mundo. Porque ellos creen que lo que dicen es así y ya está. Y se nos olvida la misericordia, el amor, la justicia, la paz y lo que traiga gozo a otras vidas. Vean, allá afuera cómo estamos. En lugar de alcanzar gente, estamos peleando entre teólogos, ¿sí o no? Que el que tiene esta postura y que el otro. Ay, ya. Y la gente y el mundo, ya ándale, ustedes distráiganse, yo mientras los pierdo más. Los atrapo más. Y nosotros hoy luchamos no solamente con lo que es el mundo, con las redes sociales, con las plataformas, ¿verdad? Que bien sutilmente meten todo eso. Y nosotros acá, que sí, sí, como, que si no, como, que tú estás mal, que no has entendido, animales limpios e inmundos, y ahí estamos, peleando en eso. Ok, vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Por tanto, ¿qué dice? Recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Ahora, aquí hay una idea clave. ¿Cómo te recibió a Cristo? ¿Cómo te recibió a ti Cristo? ¿En fortaleza o en debilidad? Entonces, si Cristo te recibió en debilidad, ¿por qué tú no quieres recibir al débil en la fe? Y al contrario, quieres demostrarle que tú sí sabes lo que dice la Escritura y las disciernes requete bien. Y que lo que tú apruebas es porque ya maduraste espiritualmente y el otro es porque no quiere más. Bueno, también entiendo, ya si llevas 10, 15 años, 9, 10 y nomás no quieres madurar, pues ya es otra cosa, ¿va? Entonces, ¿cada cuánto vas a la Biblia? Todos los domingos cuando la abrimos ahí, yo también la abro. Pues no vas a crecer, no vas a desarrollar madurez espiritual. ¿Cada cuánto comes tú? Diario. ¿Cuántas veces? Dicen, antes decían que eran 3 horas, que son 5. ¿Y cuántas veces comes Biblia? Pues una vez a la semana y con eso me alcanza la gasolina. Así somos en ocasiones, ¿vale? No vamos a la Escritura y no maduramos. Y por eso es que no entendemos que Cristo nos recibió en pecado, en debilidad, para glorificar al Padre. Y que de la misma forma tú tienes que recibir al débil en la fe para glorificar al Padre y ayudarlo en su madurez, no a tirarlo por lo que sí come, por lo que no come, por lo que sí toma, por lo que no toma, por las fiestas que sí observa y por las que no. Y que por qué celebra fiestas de las trompetas y ni judío es, y que este y que aquello, y así estamos peleando. Es que ya me convertí al judaísmo mesiánico y ahora ya celebro, espérate, tú eres mexicano. Y la cara de nopal te delata. A mí no, no, no es cierto. Hermano, es broma, vamos a seguir. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo, dice el versículo 8. Pues digo que Cristo Jesús, ¿qué dice? A ver, ustedes platíquenme, ¿qué significa esa palabra de siervo? Fíjense lo que dice, pues les digo que Cristo Jesús vino a servir. O sea, fíjate la idea de Pablo, porque el mismo Dios encarnado no vino entre ustedes para agradarse a sí mismo o para aplastarlos por su debilidad espiritual y moral. Él vino para servirles, ¿sí o no? Y dice, vino a ser siervo de la circuncisión, aquí lo explico, bueno, porque finalmente Cristo vino del linaje de Abraham, ¿vale? Cristo es un judío, ¿ok? Siervo de la circuncisión porque ellos practicaban la circuncisión y bajo esos términos y bajo ese pacto, ¿verdad? Él vino, ¿ok? Pero dice una verdad, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar que lo que le había prometido a los padres, ¿quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Vino como estaba estipulado en las Escrituras para cumplir lo prometido a los padres.
porque Dios es fiel a sus promesas y a sus pactos que ya hizo con el pueblo de Israel, ¿ok? Pero dice algo, y para que los gentiles, dice, esta era la forma y vino en obediencia y en sumisión, de acuerdo a las escrituras, para cumplir lo prometido a los padres, pero también para que los gentiles, ¿qué dice? Glorifiquen a Dios por su misericordia. En otras palabras, y ese venir permitió que ustedes los gentiles le den gloria a Dios, le den gracias porque se compadeció de ustedes que no eran el pueblo original. Y a través de Cristo cumplió lo prometido al pueblo del pacto, pero también cumplió lo prometido en las escrituras. Ahorita lo vamos a leer porque les vino a traer compasión y misericordia a ustedes gentiles que estaban perdidos y por eso ustedes hoy gentiles glorifican a Dios por la misericordia extendida y recibida de darles salvación, así como a ellos, a través de lo prometido, a través de la muerte de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Como está escrito, por tanto que yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Cristo vino a confesar al Padre entre los gentiles. ¿Qué más? Y otra vez dice, alégrense gentiles con su pueblo. Ojo, aquí algunos dicen que ya el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. Sí, y la iglesia es la novia de Cristo. No es que Efesios dice que de los dos hizo un solo pueblo. Sí, pero el pueblo del pacto, de la promesa, sigue siendo Israel y nosotros somos la iglesia. Y todos los que crean en este tiempo, algunos dicen en esta dispensación, en Cristo son un pueblo en el sentido de que forman la iglesia. Por eso dice, alégrense gentiles con su pueblo, porque así como a su pueblo se le dio misericordia, a ustedes también, y es por fe. Vamos a seguir leyendo. Y otra vez, alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Ahora, Pablo ya empieza a dirigirse al asunto importante. Ya dejó muy claro que no estén peleando por cosas banales, por cosas sin sentido que ni edifican. Y empieza a moverse al verdadero sentido y razón por el cual Cristo murió, salvar a los débiles. Y dentro de esos débiles estaban ustedes gentiles, ajenos al pacto, pero que en Cristo, que vino de acuerdo a las escrituras, como estaba dictado en obediencia y sumisión, ahora ustedes reciben misericordia. Magnifíquenle, cántenle, denle gloria. Porque decidió extender misericordia. Versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Esto es una referencia a Jesucristo, ¿vale? De Isaí vino Jesús, ¿ok? De Isaí David, sí, ya se sabe la historia, ¿verdad? Y de la descendencia del rey David viene Jesucristo, de la raíz de Isaí. Cuando lean ustedes la raíz de Isaí, se refiere a Jesucristo, ¿ok? Y que levantará a regir a los gentiles, es decir, que también vino para gobernar a los gentiles, no solamente a su pueblo Israel, ¿vale? Los gentiles, ¿qué dice? Esperan en él. Ahora, esta es una profecía que estaba en Isaías. O sea que desde el Antiguo Testamento, Dios había decidido salvar a los gentiles a través de Jesucristo. Ese era el propósito. Y por eso Cristo no se agradó a sí mismo para salvar al pueblo del pacto, por fe, que lo rechazaron es otra cosa, pero también para que los gentiles recibieran misericordia por fe, no por la comida o la bebida. Ya vieron, Pablo está llevando a entender, eso no es lo importante. Vamos a seguir leyendo. Y el Dios de esperanza les llene de ¿qué? De todo gozo y paz. Ve, aquí vuelve a repetirlo. ¿Cuál es el fin del reino de los cielos? Justicia, paz y gozo. Y aquí lo dice para que al entender lo verdaderamente importante, que es la salvación de los pecadores, de los débiles, glorifiquen, perdón, para que el Dios de toda esperanza les llene de paz y gozo en el creer, para que anden en ¿qué? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, para que sus obras abunden en lo que realmente trae esperanza. Y cuando habla de esperanza está refiriéndose a lo eterno, a lo que ya nos prometió el Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué esperanza tienen ustedes cuando mueran? Vida eterna.
Dice uno, es que ni sé si cuando me muera a dónde me voy a ir. Bueno, es que yo no sé si ya entendís que todo es por Cristo. Obviamente tus obras tienen que manifestar que estás en Cristo, porque si no es manifiesto, pues serás un simpatizante, pero no un verdadero creyente. ¿Ok? Vamos a seguir, vamos a seguir leyendo. Versículo, le voy a parar en el 20 porque son 33 versículos. Le continuamos el otro domingo con lo demás, ¿vale? Dice, pero estoy seguro de ustedes, fíjate, pero estoy seguro de ustedes, está hablándole a creyentes, pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de qué. Ay, ¿a poco sí? ¿De qué se estaban peleando en el versículo anterior, según yo? ¿Estaban llenos de bondad? ¿O de altivez? ¿De soberbia? ¿Sí o no? Pero fíjate, Pablo bien inteligente dice, apelo a que ustedes son creyentes, que han recibido la misericordia y que persiguen la esperanza y que se mueven en el poder del Espíritu Santo. Confío en ustedes, casi casi está diciendo, estoy bien seguro de que ustedes, mis hermanos, están llenos o saturados de bondad. ¿Qué más dice? Llenos de todo conocimiento. Si ni la Biblia leo, Señor. De todo conocimiento. ¿Ok? ¿Qué más? De tal manera que dice que pueden reprenderse, que pueden amonestarse unos a otros. Estoy seguro que sus amonestaciones y reprensiones unos a otros están llenas de bondad y de conocimiento. Lo peor es que luego ni están llenas de bondad ni de conocimiento, porque estás peleando por cosas que realmente ni conoces y se te olvidó la bondad. Pero Pablo dice, yo estoy seguro que ustedes están saturados de bondad, de conocimiento, y por esa causa se reprenden y se amonestan unos a otros. Es que la reprensión, hermanos, no es para destruir. Algunos cuando escuchamos, ¿te reprendió? Sí, híjole, no es que la reprensión no es para destruir, es para corregir, es para que te des cuenta que estás caminando mal, pero no es para destruirte. Pero como no tienes ni bondad ni conocimiento, la usas para destruir. ¿Sí o no? ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Mas les he escrito, hermanos. Aquí es curioso porque la idea de Pablo es, dice, mas les estoy escribiendo, hermanos, con más atrevimiento del normal. Les estoy escribiendo, hermanos, en parte con atrevimiento. O sea, me estoy atreviendo aún más para recordarles, ¿qué dice? Por la gracia de Dios que me es dada. Aquí Pablo empieza a jactarse y en el buen sentido, y él lo mismo va a decir. Así que, hermanos, me voy a atrever a decir algo y les voy a recordar que por la gracia de Dios que me fue dada, ahora cuando dice por la gracia de Dios, dice, porque ustedes saben que fui constituido apóstol a los gentiles, porque ustedes saben, bien saben, y ahorita se los voy a decir, que yo fui llamado para predicar el evangelio, y de eso sí presumo, ¿cómo de que no? Bueno, eso decía Pablo. No, es que de eso no se, no, es que en la salvación tú no haces nada, pero en lo que te toca tú tienes que hacerlo. Y Pablo en un sentido presumía, en el sentido, vamos, bueno, de decir, yo sí me he esforzado por lo importante. Para mí pelear por la comida y la bebida y por cosas vanas no va. Eso a mí ni me ocupa ni me apura. Pero por amor, si le ofende, lo dejo. Pero a mí lo que me ocupa y se los presumo y sí me jacto de eso, es que por la gracia, el llamado que me fue dado, yo sí estoy haciendo lo que realmente me mandó a hacer el Señor. Esa es la idea. Vamos a leer, ¿vale? Dice, para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dada, ¿para qué? Para ser ministro de Jesucristo. ¿Sí estamos ahí? Ay, ya me perdí. Para ser ministro de Jesucristo, ¿a quién? A los gentiles. O sea, él dice, yo fui enviado y sí, se los digo con atrevimiento, a mí me envió para ser ministro, es para servir y cumplir mi función con los gentiles, y ese es anunciarles el evangelio. Vamos a seguir leyendo, ¿vale?
Sí, ministrando el evangelio de Dios, estamos ahí, ¿verdad? Para que los gentiles, ¿qué? Les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Me atrevo a decirles algo. Yo, por la gracia que recibí, estoy cumpliendo bien mi trabajo y mi propósito es que los gentiles sean una ofrenda agradable a Dios. Y es más, que sean santos a Dios. Me atrevo a decirlo porque a eso me llamó el Señor, no a pelear por cosas vanas. Ok, vamos a seguir leyendo. Porque no osaría, en otras palabras, porque no me atrevería. Ah, no, 17, ¿va? Tengo pues de qué? De qué jactarme, de qué presumir. Y si no, ve luego al original y vas a ver que está diciendo eso. Yo tengo de qué presumir, de qué jactarme. En Cristo Jesús, pero ya lo deja claro, en Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere. En otras palabras, dice, yo sí tengo de qué presumir y de algo que sí estoy orgulloso y que me jacto delante de ustedes. Yo para lo que fui llamado, estoy sirviendo. A mí me llamaron a predicar el evangelio a los gentiles y con atrevimiento, y sí lo presumo en el Señor, que yo sí estoy cumpliendo mi propósito. Por eso dicen algunas veces, Pablo, de repente, como que conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. No sé si en la carne o en el espíritu. Y dice, ay, ya Pablo, di que fuiste tú, ¿no? Dice, pero no me voy a jactar. Pero Pablo dice, aquí sí me jacto. Yo sí estoy cumpliendo mi propósito, llevar el evangelio a los gentiles. Vamos a seguir leyendo. ¿Sí estamos ahí? Porque no me atrevería o no sería tan valiente para hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Ya ves, o sea, Pablo sí está reconociendo. Si yo no sería tan valiente, si de verdad no lo estuviera haciendo y no lo estuviera cumpliendo, para presumir y jactar lo que Dios ha hecho a través de mí. Vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Dice, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Dice, yo he llevado la palabra y ¿qué creen? Las obras del Espíritu me han acompañado. Y si no, sigue leyendo. Con potencia de señales, ¿y qué más dice? Y prodigios. En el poder del Espíritu de Dios. O sea, Pablo sí está diciendo, a ver, si yo les presumo de algo es de que estoy cumpliendo el propósito por el que por gracia fui llamado. Y he ido y he cumplido para que los gentiles obedezcan a la fe. Y he ido acompañado del respaldo y del poder del Espíritu Santo, con potencia de señales, con milagros, con palabras y con hechos. ¿Sí está diciendo eso Pablo o no? En el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. ¿Qué es Ilírico? ¿Alguien sabe qué es Ilírico? ¿Eh? No, está hablando de lugares. Estoy presumiendo que desde Jerusalén hasta la antigua Yugoslavia, hasta los países balcánicos, yo he llevado el evangelio. Ah, caray. Aquí tenemos dos misioneras. Bueno, no sé si también, bueno, Meleme es misionera. Pero fíjate, Pablo dice, yo sí presumo, desde que me dieron el llamado lo estoy cumpliendo y desde Jerusalén hasta la antigua Yugoslavia, a los países balcánicos, yo he predicado a Jesucristo. Porque mi llamado fue a los gentiles y eso estoy haciendo. Y sí me presumo de eso. Y les digo que el Espíritu Santo me ha acompañado con potencias, con señales y con milagros, con palabras y con conocimiento. Yo sí sé de lo que estoy hablando. Y no estoy peleando por cosas vanas, que si comida o no. Es más, yo, si al que no tiene ley le hago como que yo no tengo ley, aunque estoy bajo la ley de Cristo. Y al que tiene ley yo le hago como que estoy sujeto a la ley, aunque estoy sujeto a Cristo. Y empieza a decir, para todos y por todos me he convertido, con tal de salvar a algunos. Y el uno le da el Pablo hipócrita. No, o sea, no se convertía o no aparentaba convertirse en un sentido en lo malo, sino en aquello que le daba oportunidad de llegar y hablarles el Evangelio. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Y aquí dice algo importante. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Y les voy a decir de qué manera me estoy esforzando, me he esforzado a predicar el Evangelio. No
donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Esto lo voy a decir así, así me escucha alguien ya, perdón, pero luego estamos cazando cristianos en otras iglesias. O queremos ir a lugares donde Cristo ya está predicado y pues para ganar adeptos. Dice Pablo, no, yo me esforcé a llevarlo donde no ha sido anunciado. ¿Sí o no? Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Digo, en ese entonces, pues uno podría decir, bueno, es que ahorita ya es raro, aunque sí hay lugares donde no tiene idea de quién es Cristo, pero por lo regular tú dices, es que todos ya saben quién es Cristo. Y en ese tiempo no todos sabían, era una ventaja para Pablo. Pero bueno, nosotros no nos esforzamos como él, ¿verdad? No vamos incluso si sabes que en la comunidad acá no lo conocen, a veces no queremos ir, ¿verdad? Y queremos ir a donde es más fácil, donde pues ya conocen, donde incluso si ya son cristianos, pues ya los convenzo y que se vengan para acá. Bueno, eso hacemos. Y Pablo dice, yo lo he hecho de esta manera, con integridad. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Para qué? Para no construir, para no edificar. ¿Qué dice? Sobre fundamento ajeno. Yo no estoy peleando donde ya se le conoce. Yo estoy yendo a anunciarlo donde no se le conoce. Y estoy siendo obediente. Y hermanos, ustedes que son fuertes en la fe, soporten a los débiles y dejen de pelear por las cosas que son vanas. Y hasta aquí le vamos a dejar, ¿verdad? Dentro de 8 días terminamos el capítulo 15, el 16, y creo que vamos a ir terminando en fechas ya para comenzar tal vez un mensaje sobre lo que es la Navidad y todo esto, ¿vale? ¿Ok? Pero bueno, yo nada más quiero invitarte a reflexionar. ¿De qué manera le estás sirviendo a Cristo? ¿De qué manera te estás esforzando? ¿Sigues peleando por cosas que no tienen realmente relevancia? ¿Son esas las que te ocupan y las que te preocupan y en las que estás dispuesto a desgastar tiempo, vida, tu alma, nada más para pelear lo que sí, lo que no? ¿O te vas a esforzar realmente para que Cristo sea conocido? Y que no solamente lo digas, sino que nos atrevamos en un momento a decir, y el Espíritu Santo me está respaldando. Porque Pablo eso es lo que está diciendo. Cuando él está presumiendo con justicia y dice, y el que me quiere reclamar, no ha hecho lo que yo he hecho. Y si lo están haciendo, dicen por ahí dentro de la pecera. Pero yo lo he predicado donde no se le conoce. Y ustedes saben que hace 8 días fuimos yo me confundo con los nombres, hasta le dije a las personas de ahí, yo creo que han de haber dicho, lo vamos a linchar a este hombre porque no sabe. Les dije que San Diego Linares, ¿ve? Me dijeron, ¿San Diego qué? De los padres, y dije, ay Dios. Y 2 veces, ¿verdad? Pero fuimos ahí con la esperanza de que la gente conozca a Cristo. Y yo hoy no sabía que iba a venir Belén, pensé que venían hace 8 días, pero mira, el mensaje coincide y si alguien te puede decir lo difícil que es llevar el mensaje a otros lados, pues es alguien que lo lleva a otros lugares donde no ha sido anunciado. Así que yo te invito, hermano, a hacer luz. Dejemos los pleitos por cosas sin sentido. Cristo viene. De hecho, Pablo en el capítulo 14, ¿qué dice? Porque está más cerca la luz que cuando creíste. En otras palabras dice, porque la venida de Cristo está más cerca que cuando tú creíste. Vamos a hacer una oración, ¿les parece? Señor, quiero darte gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender que el reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, en lunas nuevas, en días de reposo, o lo que sí se debe observar o lo que no. Sabemos que es parte importante cuando comprendemos las verdades espirituales. Y dice incluso que bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Pero hoy entendemos que la esencia del Evangelio, el propósito del Evangelio no es pelear por esas cosas, ni siquiera llevarnos la razón.
El propósito del Evangelio es anunciar a Jesucristo. Es entender que así como Él se negó, así como Él no se jactó o no se valió de su deidad, nosotros también entendamos que no podemos seguir ensimismados en nuestras posturas si se trata de salvar a alguien. Ayúdanos, Señor, a tener el mismo sentir que tuvo Cristo, a no agradarnos a nosotros mismos y buscar que los hombres te glorifiquen al saber que en Cristo hay salvación. Gracias te damos, bendito Dios, por tu misericordia, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.